invitadas especiales, buenas tardes. Señores embajadores, buenas tardes. Es para mí en lo personal un gran honor tener esta mesa de análisis y discusión este día, jueves 23 de abril del 2015. Y por supuesto para la universidad también, ¿por qué? Porque tenemos en la mesa que ustedes ven ahí, en realidad son dos, ¿ya lo vieron? Sí. No escucho. Sí. ¿Ya lo vieron? Sí. Tenemos una vastísima experiencia en materia de política internacional, relaciones diplomáticas, relaciones internacionales en general. La dinámica es la siguiente. Ustedes saben y saben bien que yo estoy en contra del rollo, más ahora en estos tiempos políticos. Así que lo que vamos a hacer es esto. Me voy a permitir presentar a las personas que están, por supuesto, en ambas mesas, de manera muy breve. Su currículum es vastísimo. Posteriormente, el embajador Cárdenas moderará el coloquio, la discusión, la plática, y al finalizar se presentarán las preguntas correspondientes. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Y pues como siempre hacemos en este esquema universitario y en lo personal, siempre van primero las damas. Así que yo les pido, antes de presentarla, un aplauso para la maestra Ana Luisa Fábio. Brevísima la presentación de su currículum y experiencia, que salta a la vista. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, cuenta con estudios de maestría en África en el Colegio de México. En 1994 ingresó al Servicio Exterior Mexicano, en donde cuenta con el rango de consejera. Ha ocupado diversos cargos en esta, como asesora del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, asesora para asuntos internacionales del CICEN, directora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y actualmente ella es directora general para América del Norte. Maestra, bienvenida. Gracias. Pido un aplauso para el señor embajador Enrique Berruga. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, tiene una maestría en Economía Internacional y Teoría de las Relaciones Internacionales en la escuela de Johns Hopkins University, y por supuesto ha ocupado, entre otros muchos y muy variados cargos, el de representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, subsecretario de Relaciones Exteriores con el cargo de África, Asia Pacífico, Europa y Naciones Unidas, subsecretario de Relaciones Exteriores con el cargo del área de América del Norte, y entre otros cargos también, embajador de México ante la República de Costa Rica. Embajador, bienvenido a la universidad. Pido por último, para nuestros invitados y después para el moderador, un aplauso para el embajador Juan Antonio Mateus Cicero. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha sido, por supuesto, miembro del Servicio Exterior Mexicano y, entre otros cargos destacados, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Marruecos, embajador concurrente en Costa del Marfil, Gabón, Ghana, Mali, Nigeria y Senegal, embajador extraordinario de México ante el Estado de Israel y, entre otros cargos, coordinador de asuntos internacionales en la Secretaría de Desarrollo Social. Embajador, bienvenido a la universidad. Muchas gracias. Por último, y sin presentación porque ya lo conocen, les pido también un aplauso para nuestro amigo, el embajador Héctor Cárdenas. Quien va a moderar este coloquio, que como ustedes saben, tiene que ver con el programa nuclear iraní. Bienvenidos a todos, embajador, les cedo la palabra y, como siempre, está usted en su casa. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, pues agradecer a la universidad la organización de este coloquio y a mis amigos aquí presentes y colegas, ¿verdad?, que han aceptado esta invitación para hablarnos sobre este tema tan importante que es como son las negociaciones que tienen ahorita lugar entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Sobre todo, esto se ha enfocado en la necesidad que tiene la región de contar sobre todo con el apoyo de todas las naciones del mundo para que Irán no vaya a utilizar su capacidad nuclear con fines de guerra, ¿verdad? Existe una gran preocupación, sobre todo por parte de Israel, y entonces esto ha dado lugar
a una serie de negociaciones, de descontentos en todas partes, hasta en los Estados Unidos mismo. Ya sabemos que el Partido Republicano se opone, pero yo considero que lo más importante de estas negociaciones ha sido el acercamiento entre los Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, quisiera darle la palabra primero aquí a Ana Luisa para que nos hable sobre la posición norteamericana. Muchísimas gracias, embajador Cárdenas. Gracias. Héctor Cárdenas fue mi jefe y hoy puedo decir que es mi mentor y mi gran amigo. Entonces, gracias. Te agradezco muchísimo la invitación para compartir esta mesa sobre un tema sin duda de una enorme relevancia. Gracias a la universidad también por abrirnos el espacio. Yo preparé, cuando me invitó Héctor, pensé cómo armar esto y lo hice en cuatro partes. La primera es qué está en juego en la negociación entre Estados Unidos e Irán. La segunda, los actores. La tercera, qué hay más allá del acuerdo nuclear para Estados Unidos. Y la cuarta, la resistencia del Congreso en las negociaciones con Irán. ¿Qué es lo que está en juego en la negociación Irán-Estados Unidos? Barack Obama, todos sabemos, va a terminar su segundo mandato en enero de 2017. Igual que una reconciliación con Cuba, el enemigo de más de medio siglo, es parte de su legado, también lo es Irán, otro gran enemigo de fines de los 70. ¿Por qué enemigos acérrimos se acercan en ciertas circunstancias, en las actuales circunstancias? Algunas respuestas. Uno, el legado, la necesidad de trascender de Obama y la oportunidad que ve un líder reformista como el presidente Rouhani de Irán de lograr que se eliminen las sanciones que están impactando a la población iraní. En segundo lugar, la coincidencia de necesidades pragmáticas de los dos países y la coincidencia también de hombres con visión. Yo pienso que John Kerry, por un lado, ha hecho un papel muy interesante en la negociación con Irán, y no nada más con Irán, sino cómo ha sido el articulador de este legado de Obama. Por otra parte, la coincidencia de un Mohammad Zarif, que han pasado horas y horas hablando los dos cancilleres, y de hecho ya son grandes amigos. Kerry, me parece, y tuve la oportunidad de estar en una reunión en Boston con los cancilleres de México, de Estados Unidos y de Canadá, en estas reuniones trilaterales que hay. Y Kerry sí nos hablaba con gran franqueza respecto de sus preocupaciones en Medio Oriente y de la imposibilidad ya de estar imponiendo una visión de Occidente en Medio Oriente. En este sentido, creo que sí hay un entendimiento, hay una comprensión de que hay que delegar ya en las poblaciones de Medio Oriente las decisiones sobre su presente y su futuro, sobre todo a la luz del surgimiento de estos nuevos enemigos como el Estado Islámico, el Califato Islámico. Las circunstancias es otro elemento. Rouhani, líder reformista, está hoy en el poder. Mahmoud Ahmadinejad, el líder conservador, que negó el Holocausto y borró a Israel del mapa, prácticamente los borró. En los mapas iraníes no aparece Israel en el mapa. Ya no está Ahmadinejad, está Rouhani. Las nuevas generaciones que no quieren vivir bajo el régimen de sanciones llegaron para quedarse en lo que fue el gran imperio persa y sigue siendo un actor regional de primerísimo orden. El fin del programa iraní con fines militares, el fin de las intenciones de Irán por tener la bomba nuclear, son sin duda objetivos muy evidentes. Pero si se logra el acuerdo P5+1, es decir, los miembros del Consejo, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, tal vez el resultado sea un cambio radical en la ecuación geopolítica del Medio Oriente. Esta es la magnitud de lo que está pasando y de lo que se está discutiendo. Mi segundo comentario, mi segundo apartado son los actores. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Irán, la segunda nación más grande de Medio Oriente por el tamaño de su población, con una enorme influencia ideológica y desde luego con una enorme capacidad militar. Algunos datos cronológicos les quiero compartir nada más para contextualizar un poco lo que está pasando hoy. Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con el Reino de Persia en 1883 y formalmente lo hizo en 1944. En 1953, la inteligencia británica y la inteligencia estadounidense orquestaron un golpe de Estado y derrocaron al primer ministro Mohammad Mossadegh, líder secular que trató de nacionalizar la industria petrolera iraní. En 1957, en las épocas de Eisenhower, el Shah firmó un acuerdo de cooperación nuclear
de carácter civil en el marco del programa Átomos por la Paz. Occidente confiaba en Irán en ese entonces como fuerza de contención. En 1968 firmó Irán el Tratado de No Proliferación y en 74 completó el acuerdo de salvaguardas con la Agencia Internacional de Energía Atómica. En 1979 estalla, como todos sabemos, la Revolución Islámica y se rompen relaciones Irán y Estados Unidos luego de la crisis de los rehenes, de la toma de los 52 rehenes por parte de estudiantes revolucionarios iraníes. En 1990, en la Guerra del Golfo, Irán frena su programa de investigación nuclear. Entre 1997 y 2005 gobierna Hatami, líder reformista que también trató de establecer un diálogo con Estados Unidos, pero esta oportunidad se desaprovechó. No hubo la visión y no hubo las necesidades que hoy sí hay. En 2002 el gobierno de George Bush empezaron a hablar ya del eje del mal y atraen a Irán a formar parte de ese eje del mal. Y pasa a integrar este eje del mal bajo el supuesto de que enriquecía uranio para tener armas nucleares. En ese mismo año se dio a conocer la existencia de instalaciones nucleares no declaradas por Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica. La comunidad internacional entonces lo empieza a cuestionar y el Consejo de Seguridad impone sanciones. También las impuso en su momento Estados Unidos, a nivel del presidente, o sea, a nivel ejecutivo, pero también a nivel legislativo, y esto es importante tenerlo en cuenta por los desenlaces de después, los que está pasando ahora. En 2004, la Agencia Internacional de Energía Atómica y la CIA dieron a conocer el proyecto Green Salt, que alegaba tener evidencias de un plan de procesamiento de uranio con fines no muy claros, digamos, con fines de enriquecimiento para producir armamento nuclear. De 2005 a 2013, gobierna Ahmadinejad y con él, desde luego, se acaban y se empeoran las relaciones con Occidente. Hoy los intereses de Estados Unidos los representa la Embajada de Suiza en Irán y la Embajada de Pakistán en Estados Unidos representa los intereses de Irán. ¿Qué pasa con las sanciones? Estados Unidos, a través de estas órdenes ejecutivas que emiten el presidente y la legislación del Congreso, prohíben el comercio, prohíben la inversión, y lo cual ha tenido un impacto muy importante en la población. Por eso lo nombro como, hablo de esto como un elemento crucial en la negociación. Y nada más se permite venta de alimentos y medicamentos en casos de urgencia o de emergencias, ¿no? En 2013, en un viaje que hizo Rouhani, el presidente iraní, a Nueva York, habló por teléfono con el presidente Obama, después de 30 años de ningún contacto. Y incluso Rouhani lo tuiteó, ahí hay un tuit de Rouhani tuiteando la conversación que tuvo con Obama. En esta conversación se habló del apoyo que necesitaba el gobierno chiita en Irak y de la posibilidad de ofrecerlo. Recordemos que en Irán hay una mayoría chiita y bueno, es muy importante lo que está pasando hoy en términos de la confrontación de los países de mayoría chiita como Irak o Irán y de mayoría suní como Arabia Saudita. El 2 de abril se da la 19 ronda de negociaciones en Lausanne, Suiza. Hay negociaciones de este P5+1, una serie de negociaciones que han tenido altos y bajos, se han interrumpido en diversas ocasiones, pero el 2 de abril se lleva a cabo esta 19 ronda de negociaciones y se logra un entendimiento preliminar, no vinculante, en donde se establecieron los compromisos que se impondrían a Irán a cambio del levantamiento de las sanciones. La tercera parte de mi presentación. ¿Qué hay más allá del acuerdo nuclear con Irán para Estados Unidos? Sin duda, evitar la carrera armamentista no es un tema menor, pero hay algo más. La aparición en escena del Estado Islámico, ISIS o Califato Islámico, impone nuevos retos, al igual que la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y de Irak. Estos elementos unen a Irán a Estados Unidos en una lucha que coincide. Hay una lucha coincidente. También, desde luego, hay factores que dividen. Estados Unidos necesita hoy la capacidad militar y la capacidad ideológica de Irán en la zona para enfrentar al ejército islámico. Y el embajador escribió un maravilloso artículo, creo que hace una semana. Ayer, antier. Antier, sí, apenas antier. Pero es un gran artículo que se los recomiendo porque explica justamente
este tema y que, bueno, al rato seguramente lo podemos En el Universal. discutir en el Universal, exactamente. Ahora, hay otros factores que los dividen a Irán y a Estados Unidos al mismo tiempo. Por ejemplo, Arabia Saudita, su aliado de siempre, el aliado de siempre de Estados Unidos, el papel de Arabia Saudita y la rivalidad que existe con Irán. Siempre ha dicho Arabia Saudita que Irán no es un líder constructivo en la región. Hoy están, como sabemos, los sauditas bombardeando Yemen y están bombardeando a los hutis chiitas que viven en Yemen. Obviamente Irán lucha del bando de los hutis y los defiende. Entonces aquí hay, y desde luego, bueno, pues Estados Unidos ha apoyado a Arabia Saudita en estos bombardeos. Hoy, de hecho, hoy en la mañana se publicó una nota en donde ya se habían suspendido los bombardeos de Arabia Saudita a Yemen y se retoman los bombardeos porque aparentemente hay obviamente una venta y aprovisionamiento de armas a los hutis por parte de Irán. Y Estados Unidos, el presidente Obama hace una alerta respecto a este tema, que también esto pues tiene un sentido de consumo doméstico también por las negociaciones que se están llevando a cabo y también un mensaje para el Congreso. Las negociaciones con Irán se hicieron con enorme resistencia del Congreso, por 4 razones principales. Uno es la desconfianza hacia Irán. En general, los 35 años de enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos han creado un clima de enorme desconfianza entre los dos países. El apoyo abierto de Irán a los enemigos de Estados Unidos dentro y fuera del Medio Oriente y las amenazas expresas a los amigos de Estados Unidos, particularmente Israel, sobre el que se hablará más tarde, los dos embajadores se van a referir a este tema, así como la narrativa recíproca de enemistad, son elementos que definitivamente contribuyen a generar un ambiente de desconfianza y encono. Sin embargo, dejen de darles un dato que es interesante, del Pew Hispanic Center dice que 49% de los americanos apoyan las negociaciones con Irán, me parece un dato interesante, muy importante. Aunado a existe la percepción de que el gobierno iraní se había debilitado con la crisis económica y desde luego con las sanciones internacionales, y por lo tanto que se abría una ventana de oportunidad para derrocar el régimen, y eso es lo que intentó hacer Estados Unidos en algún momento. Sin embargo, la inestabilidad causada por la primavera árabe inhibió pues estos intentos y pues por supuesto cualquier analista sensato recomendaba que concluir o derrocar gobiernos pues no es la solución, se ha probado de múltiples maneras. En segundo lugar, el cuestionamiento sobre las capacidades de negociación de Obama y su independencia en la toma de decisiones. Los episodios recientes de política exterior indican para algunos críticos que Obama no tiene la fuerza para enfrentarse a sus enemigos, según analistas. Un caso concreto que ha sido mencionado mucho es la famosa línea roja que cruzó Bashar al-Assad sin las consecuencias anticipadas por la administración Obama. Otro signo de debilidad para los halcones conservadores de derecha de ambos partidos fue la invasión rusa de Ucrania. Putin invadió el país y no hubo ninguna consecuencia. Finalmente, el acercamiento con Cuba, que si bien se da en diciembre, ya que había comenzado las negociaciones con Irán, se lee también como un signo de debilidad, según los analistas y según el Congreso, cuando menos como un riesgo de fortalecer a un enemigo histórico, y el resultado de ello es todavía incierto, todavía no sabemos qué va a pasar, sin duda es una cosa histórica, es parte del legado de Obama, el acercamiento a Cuba. Además, para los legisladores republicanos, sobre todo las recientes medidas que ha tomado Obama de manera unilateral, exceden las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo y por lo tanto tratan de limitarlas tanto como pueden. Este es el caso de la liberación del prisionero de guerra, Begdal, y de las medidas de acción ejecutiva en materia migratoria, que como saben o han leído, hay una demanda de un juez en contra de esta acción ejecutiva que facilita el tema migratorio con las decisiones de acción diferida para beneficiar a migrantes indocumentados en general, y por supuesto pues es un beneficio concreto y muy claro para México. Los términos del acuerdo. Varios senadores consideran que los términos del acuerdo marco, aunque todavía deben ser detallados, y de hecho hay una fecha límite para
para negociar este acuerdo y para aprobar lo que es el 30 de junio, se ha ido cambiando las fechas límites para este acuerdo, no son equitativos en términos de las obligaciones recíprocas de los países. Consideran muy insuficientes las concesiones de Irán frente a lo que está cediendo Estados Unidos. Y cuarto es el apoyo a Israel. Todos sabemos que el lobby judío en Estados Unidos es muy poderoso, muy fuerte. De hecho, el speaker del Congreso, Boehner, invitó al primer ministro Netanyahu a hacer un discurso sobre el tema de Irán al Congreso, y después hubo una reacción importante de 375 congresistas que le mandaron una carta a Netanyahu en señal de apoyo. Casi todos los gobernadores, casi todos los alcaldes han viajado a Israel al menos una vez, así es que la relación pues es muy cercana. No así la relación de Obama y Netanyahu, que no se caen nada bien, pero sin duda el lobby judío tiene una fuerza muy importante. ¿Qué pasó con el acuerdo? Obama había asegurado que iba a vetar el acuerdo a toda costa, pero hubo una presión muy fuerte del Comité de Relaciones Exteriores, que es donde se discutió una resolución para revisar este acuerdo. El Congreso no había tenido incidencia, no había tenido participación en este acuerdo, y la decisión fue que tienen que tener pues una participación en el acuerdo, sobre todo además porque pues ellos también tienen sanciones que se eliminarían eventualmente si se llega a este acuerdo. Entonces hubo una negociación muy fuerte, muy importante, muy intensa de Obama y su equipo con el Congreso, y llegaron a un acuerdo que fue la mejor opción posible, que algunos ven como un debilitamiento de Kerry en términos de que ya no tiene la fuerza para ir a negociar con Irán por este acuerdo que se logró, pero están convencidos de que va a pasar. Ahora, ellos tenían una resolución inicial muchísimo más estricta, y lo que logró Obama y su equipo es que si el presidente presente al Congreso el acuerdo, cuando se apruebe el 30 de junio, y el Congreso tendrá, primero se había hablado de 60 días para revisarlo, se acortó el tiempo y ahora va a ser 30 días para revisar el informe, el reporte. Mientras eso sucede, no pueden eliminarse las sanciones, eso es también el acuerdo al que llega. Y se hablaba también de un periodo para estar monitoreando el cumplimiento por parte de Irán. Cada 90 días está reportando. También aquí se acortaron los tiempos, y también lo que puede suceder es que si a Obama tiene la facultad de vetar el veto, es decir, puede vetar el veto del Congreso. Si Obama acuerda algo con Irán y el Senado lo rechaza por algo que Obama no considera legítimo, sí lo puede vetar con solo 34 votos. Entonces, como dice Ernst, que es el vocero de la Casa Blanca, pues si no podemos lograr esos 34 votos, el acuerdo pues no debería de existir, no es un buen acuerdo. La resolución, después de esta votación, que además tuvo apoyo demócrata y se votó por unanimidad en el Comité de Relaciones Exteriores, los patrocinadores, los líderes de esta resolución fueron Bob Corker de Tennessee y Bob Menéndez, que es demócrata. Entonces, republicano-demócrata, más 11 copatrocinadores. En un comité de 39 republicanos, 10 demócratas y un senador independiente. La resolución de esta comisión va a pasar al Pleno del Senado y después a la Cámara, que lo va a votar, ya dijeron, muy rápidamente y sin problema. En lo que respecta a la relación con Irán, aunque la Casa Blanca le ha dado un voto de confianza al gobierno iraní, en los hechos sí se sembró una duda sobre la interpretación del acuerdo. Dado el contenido de la carta del ayatolá Ali Khamenei, que es el líder absoluto, jefe supremo, donde ofrece una interpretación distinta a la de Obama cuando hizo el anuncio de esta resolución, y eso lo puso en alerta respecto a la disposición de Irán de cumplir con los términos acordados. El presidente Obama tiene varios frentes abiertos, además, con el Congreso, por lo cual, obviamente, hizo sus cálculos. Dijo, tengo que ganar confianza del Senado. Tiene varios frentes. El TPA, que es el Trade Promotion Authority, que es como el fast track que le da el Congreso para negociar acuerdos como el TPP, el Tratado con el Pacífico, de la Asociación Estratégica con el Pacífico.
Por otra parte, tiene el tema del levantamiento de sanciones con Irán y el tema de Cuba. Tiene frentes importantes en materia de política exterior abiertos. Dando esa prerrogativa al Senado, Obama está en posibilidad de fortalecer su posición de negociación con Irán y de jugar al mismo tiempo el mismo juego que ellos. Acordar algo y luego argumentar oposición del Congreso para regresar a negociaciones pasadas, que ya se ha repetido también, o sea que está blindado también por ese lado. Al final, Obama dijo que la resolución es un compromiso razonable y dijo, confío en que con esto no se descarrilen las conversaciones con Irán. El ayatollah Jamenei, por su parte, desestimó el compromiso que establecieron el presidente y el Congreso y dijo que la política interna de Estados Unidos, que esa es política interna de Estados Unidos y que Irán está negociando con 5 países y no con un país, con 5 países y un Congreso. Entonces, aquí yo dejaría mis comentarios. Bueno, que me parecen espléndidos. Sobre todo has tocado la parte más importante, que es la voluntad de los Estados Unidos de iniciar un diálogo con Irán. ¿Por qué? Sencillamente yo creo que aquí surge un factor que va a ser importantísimo. Los Estados Unidos y la Occidente en general requiere de la ayuda de Irán para sofocar el movimiento del Estado Islámico. Es decir, Irán es el único país que tiene la capacidad en el Medio Oriente militar e ideológica y una ascendencia política muy importante, sobre todo en Siria, para poder darle un golpe, asestarle un golpe a esta organización. Por otra parte, creo que el presidente Obama está tratando de enmendar algunos de los errores en política exterior que ha cometido, para precisamente dejar un legado importante como un hombre que ha conciliado con Cuba, por ejemplo, y con Irán. Obviamente, en el caso de Irán hay mucho más interés de los Estados Unidos, puesto que es un mercado importantísimo en el Oriente. Ahora bien, aparte de esto, yo considero que Irán se ve muy obligado a cambiar de actitud en virtud de los precios del petróleo que ha afectado, de todo lo que le ha afectado. Las sanciones han sido terribles y ese ambiente de desconfianza que existe a nivel mundial sobre la capacidad iraní para producir armas nucleares, pues es también algo que tiene que negociar. Yo creo que si los negociadores americanos comprenden la mentalidad mesooriental, deberían de darse cuenta que una de las cosas que los iraníes no pueden hacer frente a Occidente y frente a los Estados Unidos principalmente es perder cara. Entonces hay que hacer una negociación bizantina casi para poderles dar a los iraníes lo que piden sin ceder demasiado. Ahora bien, las sanciones yo creo que en el fondo, en mi opinión personal, se tendrán que levantar. Existe no solamente Israel como opositor a estos arreglos, sino Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita no podrá oponerse a los Estados Unidos, por una razón. Son socios económicos que tienen grandes compromisos y sobre todo pues sabemos que quien surte a Arabia Saudita de armas y de muchísimas otras cosas son los Estados Unidos. Yo creo que aquí le vamos a pedir al embajador Mateos que nos hable de Irán, de la posición. ¿Cómo ves tú por parte de Irán este acercamiento por parte de los Estados Unidos? Y recordar, desde luego, que la relación entre Israel e Irán no siempre fue así. En la época del Shah había una relación de amistad y de cooperación económica enorme, ¿verdad? Entonces, la revolución iraní fue la que ha cambiado todo. Vino a desestabilizar la región y a crearse enemigos entre sus propios creyentes, ¿verdad?, aliados. Bueno, está bien. Muchas gracias. Lo primero, agradecer la invitación y mencionar que es importante hablar de estos temas en México, que no son temas ajenos a nuestra vida cotidiana, que de hecho lo que está pasando en el Medio Oriente nos afecta, lo mismo que lo que pasa en África. Entonces, el hecho mismo de tener una reunión en la que se conversa sobre este tema es ya, desde mi punto de vista, un enorme éxito y un enorme avance en la conciencia que debemos tener de que nada nos es ajeno. Hablamos que México en el mundo y el mundo en México, no sé, pero que no vaya más allá de Houston, porque entonces ya no nos interesa. Pues esto sí nos interesa. Y a mí me gustaría hacer
digo, es que es muy provocativo el tema y las cosas como están. Yo creo que hay un tema geopolítico, geoestratégico, que no está resuelto, que no se resolvió después de la Primera Guerra Mundial. No es un tema que venga de la revolución iraní o estamos ante una situación realmente en donde podría llegarse a dar una recomposición del Medio Oriente y podría haber unas fuerzas distintas a las que hubo en el pasado. Creo que es muy grande lo que está sucediendo y que lo que pasa con Irán y la negociación, entre comillas, de la cuestión nuclear con Irán, no es más que una de las tantas piezas en las que está inmiscuido en este momento el Medio Oriente y donde las grandes potencias que desde el siglo XVIII y el XIX estaban allí, siguen estando. Ahora, bueno, Estados Unidos ha sustituido a dos, que es Francia e Inglaterra fundamentalmente, pero allí sigue Rusia, también con un interés estratégico básico con el caso de Irán, y que eso podría explicar también un poco el acercamiento entre Estados Unidos e Irán, la presencia rusa y la vinculación rusa. Últimamente ha autorizado la venta de algunos materiales bélicos muy importantes que son defensivos. Yo nunca he entendido si matan más los que defienden los que ofenden, pero matan igual. Entonces no, eso no me preocupa mucho, pero sí el hecho de que se trata de una situación donde se está recomponiendo. Y yo creo que el dato que podría explicar algo de esto es lo que se mencionaba al final de la intervención del embajador Cárdenas, y es el surgimiento del Estado Islámico. Si el Estado Islámico, que todos tienden a rechazar de inmediato, y que los malos, y los degüellos frente a la televisión, y tal, es cierto, pero ustedes ven seguramente el fútbol, estoy seguro, y ven unas cámaras de televisión en donde después de una patada que le pega a la pelota un jugador, se ve el pastito, ¿verdad? Si hubiese algunas cámaras que siguieran las bombas que estallan de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Arabia Saudita, en Yemen, en Irak, verían volar no nada más cortado un cuello, sino que verían volar los pedacitos de la gente, y de los niños, y de las mujeres. Así es que a mí eso no me impresiona mucho. Entonces sí son malos, pero no tan malos. Y hay los buenos que parecen buenos, que tampoco son tan buenos. Entonces, en este contexto en donde surge el Estado Islámico, yo creo que lo que está surgiendo en el fondo es un planteamiento estratégico que existía durante siglos en el área, y era un mundo árabe unido, único, no estados divididos, sino que eran parte de lo que haya sido el mundo en su momento, sea el califato de Bagdad, o el de Damasco, o el de Estambul. Pero no era, es decir, tenían algo común, que era la lengua, que era la religión, que era la dependencia de un solo individuo, que era el califa. Y aunque tuvieran sus fuerzas regionales y todo esto se estudiaba, pero no eran estados modernos, y entonces la idea de la unidad, y la menciono para mencionar lo que quiero mencionar del otro lado, es la unidad. Yo creo que este planteamiento hecho a partir de los años 20 y 30, sobre todo por los hermanos musulmanes egipcios, que se ha diseminado en el área, es la idea de encontrar una unidad árabe, donde no caben los turcos y donde no caben los iraníes. Es decir, es una unidad árabe. Y creo que el planteamiento del Estado Islámico, con todos sus horrores que nos pueda parecer, que a lo mejor fracasa en esta vez y lo hace pedazos y lo desaparece, pero va a resurgir dentro de un tiempo para buscar una vez más una forma, un sentido de unidad del mundo árabe, y que los vuelva a dar su identidad y su identidad histórica. Yo creo que eso es algo muy importante. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque del otro lado hay los deseos que corresponden también a una visión estratégica: divide y vencerás, ¿no? Hay que tenerlos divididos, hay que mantener una división, sea a través de cosas objetivas, de diferencias confesionales como los chiitas y los sunitas, o por otras razones que pueden ser económicas. El hecho es que mientras allí haya desunión entre los árabes, la presencia de Estados Unidos, la presencia, ya no hablemos de Inglaterra y Francia, son los del viejo colonialismo, liquidado en 1956, después del intento de recuperar el canal de Suez por Inglaterra y Francia,
decir, pero está Estados Unidos y está Rusia del otro lado y quisieran de alguna manera seguir influyendo allí. Todos estos movimientos van a hacer que algún día no suceda así, pero por lo pronto es la división. ¿Y a quién favorece esta división? ¿A quién favorece? Ahorita vemos, lo mencionaban ustedes, a Arabia Saudita bombardeando a los yemeníes, y ellos no están tocando el corazón para ir a atacar objetivos militares, están atacando directamente las ciudades y están haciendo una matazón espantosa por allí. Bueno, y vemos en Irak se están peleando todos contra todos, en Siria hay un pleito inacabado, en el caso del Líbano está la discusión, de hecho la discusión sobre lo que está pasando en el Yemen y quiénes son los que apoyan a quién se está dando en el Líbano, con Hezbollah. O sea, hay realmente una situación de gran diversidad, de gran división, y que aprovecha desde luego quien yo creo, y esta es mi opinión personalísima, Estados Unidos no creo que tenga una estrategia muy clara del Medio Oriente. Quien tiene una estrategia muy clara del Medio Oriente es Israel, y no tanto Estados Unidos. Y creo que es a Israel a quien está allí precisamente aprovechando las divisiones, alimentándolas, incluyendo con armas, ¿eh? Allí no se juega las canicas, no, se juega bastante en serio, y creo yo que hay testimonios, hay algunas cosas que escriben por allí, algunas gentes muy inteligentes que van y ven y estudian, y entonces hay armas, hay todo para fomentar las divisiones, para fomentar los pleitos, y todo el mundo está poniendo armas allí, no nada más Irán, aunque Juanito Camaney, que es el que manda en el caso de Irán, diga, el hecho es que sí hay armas iraníes en toda la zona, pero no solo eso, desde el año 2010 la zona del Golfo Pérsico está llena de armas atómicas, no nada más las de Israel. Resulta que está, para combatir a los piratas de Somalia, están los portaaviones franceses y los portaaviones norteamericanos y portaaviones ingleses, todos con armas atómicas en esa zona. Es decir, están a tiro de piedra para lanzar sus armas. O sea, allí hay jueguitos atómicos muy grandes. Queda del lado de Pakistán, que no está tan lejos, aunque pareciera. Y entonces también, para regresar al tema de Irán, la discusión, digamos, sobre la capacidad nuclear de Irán, creo que hay que enmarcarla en esta situación geoestratégica. Yo creo que allá hay cosas, a mí me parece un mundo lleno de armas allí, pues que tengan la aspiración de tener su arma atómica, a mí me parece absolutamente legítimo. Yo sé que esto no es correcto en el mundo internacional, en Naciones Unidas y todo eso, pero y no veo por qué Estados Unidos tuviese que imponer qué hagan o qué no hagan los iraníes. Decía algo, y lo menciono porque lo anoté, que hay un intento de retirarse de Estados Unidos y delegar o legar las decisiones a los locales. ¿Legar cuáles decisiones? Las de Estados Unidos tienen sus propias decisiones o no tienen. Yo creo que hay problemas de fondo, de identidad, de libertad, de autodeterminación en todas esas zonas, y no nada más las presencias de los grandes intereses de Estados Unidos, y por supuesto algo que no mencionamos pero que está presente, yo creo que en el espíritu de todos, es el petróleo. Es decir, allí está el petróleo, es importantísimo los flujos de petróleo para un lado y para otro, ¿no? Y allí las grandes compañías petroleras, las famosas hermanas, que ahora han de ser primas o no sé qué, pero están por allí, tienen decisiones que tomar, y que muchas de estas decisiones que se han tomado en la historia no han sido las decisiones más pacíficas. Entonces, yo creo que en la circunstancia actual de Israel mismo, la circunstancia interna de Israel, en donde aparentemente el primer ministro Netanyahu ha logrado lo que no se lograba en mucho tiempo, es una gran mayoría, que está indicando un proceso, la palabra no me gusta, pero explica, de derechización del pueblo de Israel. Es decir, cada vez más apoyan estas posiciones, y donde las posibilidades
de una negociación con los palestinos son cada vez menores. Es decir, se han desaparecido y bueno, pues ahí están los palestinos, pero las posibilidades de una negociación no existen. La fuerza que tiene Israel en este sentido, es decir, a Israel yo creo que no le importa mucho la bomba iraní, pero es un gran pretexto para mantener no solamente la presión con sus colegas por allí, sino la presión con Estados Unidos. Lo que ha hecho Netanyahu ahora no es la primera vez. Yo quiero recordarles que hace 2 o 3 años, a lo mejor 4, yo no tengo de memoria el dato preciso, Obama hizo una declaración diciendo que la fórmula de la paz con los palestinos era que Israel aceptara retirarse a las fronteras de 1967. Y iba volando, en ese momento iba volando Netanyahu de Tel Aviv a Nueva York a una reunión. Y antes de que aterrizara el avioncito a lo mejor es avionzote, de Netanyahu en Nueva York, ya estaba el escándalo. Y el escándalo es que le dijo directamente al presidente de Estados Unidos que era un ignorante, que no sabía lo que estaba haciendo y cómo decía eso. Y no solamente eso, sino que llegó a Estados Unidos, se fue al Congreso Netanyahu, si recuerdan ustedes, se fue al Congreso y obligó el Congreso al presidente de Estados Unidos, Obama, a pedir una disculpa pública a Israel por haber dicho que regresaran las del 67. Lo que está haciendo ahora es también, pero además ve un Obama tan débil que además lo humilla. Y aquí yo quisiera introducir un elemento a propósito de la debilidad de Obama. Es decir, Obama efectivamente está débil, pero en el contexto norteamericano, las fuerzas realmente internas de poder de Estados Unidos no solamente quieren liquidar políticamente a Obama. Es decir, hay que humillar y acabar con Obama para todos estos. Y por una razón horrible, la más horrible de todas, ¿no? Que no resiste, que haya sido un negro presidente de los Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas que parece que no, ahí están muy presentes. E Israel ha aprovechado esto muy bien. Es decir, tan le salió bien a Netanyahu que a pesar del reto que significaba ir a hablar a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos sin la invitación del jefe de Estado, sin su conocimiento, y decir, sí voy, y qué, y aquí estoy, órale, ¿no? Y hacer su discurso. Bueno, le resultó tan bien que lo que esperaban, que fuera una diferencia de 2 o 3 votos a la semana siguiente, resultó en una diferencia que en los términos de Israel es enorme, que son 10 votos en la Knesset, ¿sí? 10 parlamentarios. Eso fue una cosa verdaderamente fantástica. Están apoyando, en el caso de Israel, a su héroe, ¿no? Que además va y le grita a los Estados Unidos. Yo recuerdo a algunos aquí en México, algunos presidentes, jefes de Estado, que se atrevieron a echarle un grito a Estados Unidos y les fue bastante bien, ¿no? No, a Estados Unidos, ¿no? Entonces se atrevieron y todos les fue muy bien en México, pero en el mundo internacional les fue muy mal. Pero en este caso yo creo que no le ha ido tan mal a Netanyahu y está entrando a un gobierno muy fuerte. Entonces yo creo, para sintetizar, yo tengo muchas cosas que me gustaría decir, pero sé que no tenemos mucho tiempo. Uno, que la preocupación nuclear con respecto a Irán es un pretexto y que no va a llegar a ningún lado. Yo creo que no hay acuerdo, yo creo que el acuerdo lo va a rechazar tanto Irán como Estados Unidos. Yo creo que el juego es saber quién tira la primera piedra para echarle la culpa. Y harán toda la diplomacia necesaria para que alguno sea el que diga que no, o que tenga una duda, y entonces a partir de allí algo va a pasar, yo no sé qué, pues el futuro es difícil saber cómo va a ser, pero sí siento que no va a haber un acuerdo. Yo creo que no va a haber un acuerdo y que esto está respondiendo fundamentalmente al interés estratégico de Israel, independientemente de todos los otros rollos del petróleo y qué sé yo, y no habrá acuerdo y no pasará nada. El acercamiento que ha habido seguirá existiendo, ese acercamiento que curiosamente quien lo fortaleció de un principio con sus decisiones que pueden juzgar erróneas o no, fueron los gobiernos de Estados Unidos. Sus intervenciones en Irak y sus intervenciones en Medio Oriente, lo que fueron haciendo cada vez más es fortalecer el liderazgo estratégico de Irán en la zona, los propios Estados Unidos. Y ahora pues sí tienen que dialogar y se tienen que encontrar, y con el Estado Islámico, que creen que van a pelearse y no sé qué, sí, ¿dónde se van a acabar seguramente? Pero van a seguir hablando y van a encontrarle cómo darle vuelta a las sanciones, y esto
yo lo único que diría es que nosotros deberíamos como país ponernos un poco más listos con nuestros antecedentes con Irán y aprovechar estas circunstancias para acercarnos a Irán y para tener comercio con Irán. En una época le vendíamos los tubos de acero para el tratado del petróleo, ¿no? Sería para hacer negocio. Hacer el negocio con el eje del mal a México no le cuesta trabajo. Tiene a Irán, tiene a Corea del Norte y tiene a tienes el otro, había Cuba, ¿no? Pero Cuba ya no es del eje del mal. Y allí no podemos hacer negocio. Pero digamos, hay todas esas cosas y desde luego yo dejo en el tintero y en mis notas muchísimas cosas que si hay alguna pregunta no estaré dispuesto a contestar. Le agradezco. Pues, estupenda intervención. Mira, yo quisiera hacer nada más una pequeña observación. Esto que está ocurriendo con el Estado Islámico puede considerarse una guerra civil entre chiitas y sunitas, que ha salpicado al mundo, que ha contaminado exactamente a Europa sobre todo, y que nos está poniendo en una situación terrible, porque cada día hay más gente occidental que, bueno, está identificado con el Islam, pero que se va a combatir del lado de esta facción. Esto es una actuación medieval, de las épocas cuando empezó la gran división entre el chiismo y el sunismo. Y es una guerra de religiones, como no se veía desde la guerra de los 30 años, en las religiones entre los propios cristianos, entre católicos y protestantes, ¿verdad? Es un espejo, ¿verdad?, de lo que pasó en el siglo XVII, ¿verdad? Por otra parte, tienes mucha razón sobre lo de Israel. Israel ha mantenido una posición muy inteligente, siempre lo ha hecho, y ha aceptado en muchas ocasiones el diálogo con los árabes. Ya no digo con Irán, pero tú y yo estuvimos juntos, ¿te acuerdas? En Jordania, en aquellas negociaciones, el primer acercamiento que hubo entre los países del Golfo e Israel. Claro. Por cierto que al regresar, se fue conmigo, él era embajador en Israel, yo estaba en Egipto, y al regresar estábamos muy tranquilos tomando un café cuando mataron a Rabi, ¿de acuerdo? Lo acabábamos de ver en una reunión en Jordania. Entonces yo creo que Israel desde luego que va a aprovechar todas estas circunstancias, sigue siendo una nación muy fuerte. Existe aparte, y curiosamente les platico por nuestra experiencia en el medio árabe, que a pesar de todas este odio aparente hacia Israel, subyace una admiración increíble. Es como el antiamericanismo de los mexicanos, ¿verdad? Todos odian a los Estados Unidos, pero todos quisieran ir a vivir allí. Entonces hay una especie de admiración por lo que ha logrado Israel en tan poco tiempo. Entonces, respecto a Irán, yo creo que podría iniciarse un nuevo diálogo una vez que los Estados Unidos, aunque haya o no éxito en estas negociaciones, lo importante es que ya se estableció el diálogo. ¿Verdad? Nuestro embajador Enrique Berruga nos va a hablar de toda esta posición, sobre todo en las Naciones Unidas por tu experiencia. Él fue nuestro delegado, como ya lo dijo el maestro, ante las Naciones Unidas. Muchas gracias, Héctor. Me dejaste el toro más pesado el encierro, porque después de dos presentaciones como estas, pues ya no queda más que puro retazo como eso. Pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. No, quisiera dar un panorama un poco más amplio de dónde está Irán dentro de todo esto, porque si no nos perdemos un poco qué significa, por qué ha tomado tal relevancia. Yo lo veo en un juego que quizá para los estudiantes aquí les sea útil, eso lo aplicaba yo mucho en Naciones Unidas. En lo multilateral es jugar ajedrez de 3 pisos. El piso de hasta arriba son los intereses globales, el juego global, los grandes factores geopolíticos. El segundo piso son los intereses nacionales, el interés nacional de Rusia, o el interés nacional de Brasil, o del país que se trate. Y abajo, en el tablero de hasta abajo, podemos encontrar lo que son las presiones políticas locales. No hay presidente o primer ministro, dictador que no tenga cierta necesidad política local, que a veces se refleja en los otros dos planos. Ese es un juego muy complejo por lo mismo, porque mueve uno efectivamente un peón en el tablero de hasta arriba y afecta el tablero de hasta abajo de 1000 maneras. Y eso lo estamos viendo con el caso de Irán muy claramente. Voy a llegar a Irán al mero final. El gran juego, a
hablando un poco como lo decía Mao Zedong, que había contradicciones fundamentales y contradicciones secundarias. Si uno, creo que hemos estado hablando más bien de las contradicciones secundarias, yo quisiera meterlo más bien en las fundamentales. Hay un juego desde la caída de la Unión Soviética muy importante en el mundo, de un reencuentro, de un balance de poder a nivel internacional, que no se ha resuelto. Y parte de lo que estamos viendo en Irán tiene que ver con esto. Yo veo el caso del presidente de los Estados Unidos más como un reposicionamiento dentro de ese gran tablero, que como una cuestión que sea una finalidad en sí misma lo de lograr el acuerdo con Irán. Y voy a esto. Cae la Unión Soviética, se debilita mucho el nuevo Estado Federación Rusa, hay una reconfiguración interna que toma unos años, no así como lo estamos viendo hasta el día de hoy, de una proyección histórica de los intereses rusos, pero se empieza a dar un juego que a Estados Unidos comienza a obsesionarlo, aunque era la hiperpotencia como lo llamaban los franceses, comienza a obsesionarlos el ascenso creciente de China, creciendo al 10% anual en su PIB, cómo va comiéndole mercados internacionales, cómo se van realmente adueñando de las materias primas de buena parte de América del Sur y de casi todo África. Esto va desplazando y va poniendo muy nervioso a Estados Unidos cada vez más. Y la inundación de productos chinos también en el mercado de los Estados Unidos, el déficit crónico de Estados Unidos con China y la adquisición de bonos del Tesoro por parte de China, muy importante. Es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos en el mundo. A grado tal que en la última visita que hizo Xi Jinping a Estados Unidos se reunieron en un paseo muy bonito junto al mar ahí en Santa Mónica, en California, y pidió al presidente de China que ya liberaran las tasas de interés en Estados Unidos porque no era negocio para ellos tener bonos del Tesoro. O sea, se meten hasta en la Federal Reserve de los Estados Unidos y con derecho, porque son los grandes tenedores de bonos. No hay un solo tenedor de bonos más grande aislado que China. Entonces está más o menos ese juego de la obsesión que van teniendo Estados Unidos con China. ¿Qué hace Estados Unidos como reacción a este ascenso pacífico, como le dicen los propios chinos? ¿Cuál es la reacción de los Estados Unidos? Acercarse a un rival histórico de China, que es la India, que tiene armamento nuclear, que tiene la segunda población más grande del mundo, que tiene disputas territoriales todavía con China y que es el único factor real en la zona de cierto equilibrio a los chinos en el mediano y largo plazo. Descartan por supuesto a Japón, ya es un aliado de todos modos, pero no tiene esa fortaleza para generar un cierto equilibrio que distraiga a China de este crecimiento tan violento, tan rápido que ha tenido. Lo que sucede, ahí viene, y ya voy a empezar a iranizar un poquito la conversación, porque esto toca directamente a lo que se ha estado hablando. Estados Unidos decide hacer una cosa que me parece uno de los errores más grandes que ha habido en la posguerra. Decide darle una suerte de licencia a la India, solamente a la India, para tener un programa nuclear bélico. Y entonces lo saca automáticamente del TNP, del Tratado de No Proliferación, y dice: señores, ustedes sí son la grande democracia del mundo, está en buenas manos el armamento nuclear, ustedes sí lo pueden tener, en el afán de establecer este equilibrio frente a China. Obviamente para Pakistán fueron las peores noticias de la historia, ¿verdad? Y Pakistán no se queda cruzado de brazos y comienza un proceso, naturalmente, era lo que se esperaba, de proliferación nuclear. Y el famoso Dr. Khan, el padre de la bomba pakistaní, comienza subrepticiamente a enviar material nuclear a Corea del Norte para que vayan teniendo su programa nuclear los coreanos del norte. Todavía en la época del padre de Kim Jong-il. Comienza a llegar esto hasta que se sabe, sale a la luz pública, porque la inteligencia y la marina de la India logran interceptar un par de embarques con material radiactivo que iba directamente a Corea del Norte. Entonces toda esta descomposición que genera el acuerdo privilegiado que hace Estados Unidos con la India comienza a generar una distorsión general en la zona. Ahorita mismo sí hay una preocupación muy grande y real en Japón, en Corea del Sur, por el armamento coreano del norte. Y realmente es una bala en el aire, nadie sabe qué hacer con eso. Los únicos que tienen ascendencia sobre los coreanos del norte son los chinos, y obviamente no van a jugar el juego de los americanos. Entonces, ese es el juego de los grandes.
Y uno de los efectos colaterales de esto es que el acercamiento de Estados Unidos con la India para contrarrestar el peso de China hace que Rusia y China se hagan los mejores amigos. Y hoy día está ya el proyecto del más grande gasoducto del mundo entre Rusia y China, que va a abastecer toda la industria del futuro de la productividad de China, por una parte, pero también está el apoyo que le está dando China a las aventuras rusas, sobre todo en el sur, en el Mar Negro, en Crimea y en Georgia. China ha apoyado, dicen que es por razones de defender su posición frente al Tíbet, me suena un poco como exagerado, pero ciertamente es uno de los P5, de los 5 permanentes, que ha apoyado la reivindicación de Rusia sobre Crimea en primer lugar y después sobre Osetia en el caso de Georgia. Y esto ha pasado, como lo decía muy bien Anet, pues simplemente pasó así, no hubo ningún tipo de sanción para Rusia. Yo creo que se deben haber quebrado la cabeza en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, qué hacer frente a esta cosa que hizo Rusia. Fue una jugada de ajedrez magistral de los rusos y no había manera de poderlo sacar de este tipo de jugadas. Pero entonces nos vamos acercando al tema de Irán. Irán, si la India tiene esta especie de patente de corso, de este privilegio especial por parte de los Estados Unidos para poder tener armamento nuclear, pues ¿por qué Irán no? ¿Por qué no cualquier otro realmente? Esa es la caja de Pandora que abrió Estados Unidos con ese acuerdo nuclear. Por eso les decía que me parece uno de los errores más garrafales en la posguerra, en los últimos 50 años, porque esto sí ha abierto la posibilidad de proliferación horizontal de manera completamente abierta. El tratado de no proliferación ya no sirve. No hay manera, no hay forma, no se pueden aplicar sanciones además al mismo tiempo a 7 u 8 grandes países con potencial nuclear, como podría ser Brasil o como podría ser Sudáfrica, que sería muchísimo más difícil aplicar un régimen de sanciones. Y en esto tienen un punto los israelíes interesante de que efectivamente, como defiende el asunto el presidente Obama, es diciendo, es que vamos a tener más inspección sobre los iraníes. Pero la verdad es que los inspectores lo único que hacen, en el mejor de los casos, es documentar el asunto. También lo documentaron en Corea del Norte. Ya están más cerca de la bomba, ya tienen la bomba, ahora ya tienen 3 bombas, pero nomás lo documentan, nunca acabaron con la bomba. Y es el tema, ¿verdad? Bueno, paso a otro capítulo. Esta es la geopolítica, digamos, que me parece que tiene una influencia sobre lo que estamos viendo en Irán y quizá más allá de esto. Pero hay un ángulo que sí es como dicen los gringos, un game changer. Esto sí va a cambiar las reglas del juego de manera muy importante en los próximos 5 a 10 años, que es la independencia energética de Estados Unidos. Estados Unidos en 5 años, no más que eso, va a ser el segundo productor de petróleo del mundo. El primero va a ser Canadá, el segundo Estados Unidos y el tercero Arabia Saudita. Estados Unidos desde el boicot árabe del 73 tiene una enorme dependencia del petróleo de Medio Oriente, básicamente del Medio Oriente. Compran de todos lados, compran en Ecuador, compran en Indonesia, pero el grueso ha sido petróleo ligero del Medio Oriente. En el momento en que ellos tienen capacidad incluso de exportación, aunque sus leyes se lo impiden, pero luego las violan para mandarnos a nosotros, porque ya vieron que nos van a dar 100,000 barriles, ahora nos van a vender 100,000 barriles diarios, qué ironías de la vida, ¿no? Después de estar vendiendo 2 millones de barriles hace ¿qué? 10 años, ¿no? Menos de 10 años. Menos de 10 años estamos exportando a Estados Unidos 2 millones de barriles de petróleo diarios, y ahora estamos importando 100,000 diarios. Bueno, pues no sé a dónde vamos a parar, vamos a empezar a venderles nosotros computadoras, espero que ese sea el cambio. Pero bueno, el caso es que esa independencia energética de los Estados Unidos es un punto crucial, porque Estados Unidos ha tenido la obsesión, la necesidad de estar obsesionado, déjenme ponerlo así, con el Medio Oriente, en parte por lo que decía Nanette hace un rato del lobby judío, que sí es muy poderoso, pero el lobby judío se monta finalmente en unas necesidades y un interés nacional de Estados Unidos de controlar ciertas cosas en el Medio Oriente, y cuando haya necesidad hasta tener guerras para efectos de aprovisionamiento de petróleo. Pero si ahora tiene esa independencia petrolera por los descubrimientos en las 2 Dakotas y en el sur de Texas, que sí es una cosa realmente enorme, y si se hace el famoso oleoducto de Keystone, todavía más, Estados Unidos no va a tener problemas por los próximos 30 años. Y creo que ahí se va a venir un momento muy delicado para la política internacional, porque
ha sido un policía muy odiado en Medio Oriente, pero ya se acostumbraron al policía. Algunos países como Jordania, como Arabia Saudita, como mismo Egipto, se han acostumbrado a ese policía, a las características de ese policía. Si este policía es sustituido, vamos a decir, por los rusos, o por lo que decía Juan Antonio hace un ratito, de esta lucha intestina entre las diferentes fracciones, sobre todo entre sunitas y chiitas en toda la zona, en esta guerra religiosa intraislámica, pues a ver quién se encarga. Pero ya no va a tener la repercusión exterior que podía tener cuando Estados Unidos tenía esta dependencia del petróleo de Medio Oriente. Termino con esta frase que se usaba comúnmente en Naciones Unidas, o por lo menos el grupo latinoamericano la usábamos para hacer algún tipo de llamamiento al gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema de cuello, les decíamos, porque nada más pueden ver hacia los lados, hacia el este y hacia el oeste, pero no pueden ver para el norte ni para el sur, o sea, no ven América para nada. Quizás esto vaya cambiando y vayan poniéndole un poquito más de atención a nuestra zona del mundo, pero estos son, creo que, los cambios fundamentales que se han dado y lo que hace tan complejo el fenómeno de Irán y el consumo interno que va a tener político para los Estados Unidos de cara a las elecciones que ya están encima, y sin duda va a ser un tema muy complicado. Yo espero que no se obsesionen con el tema Irán, sino que vean esta película más amplia, porque realmente el juego del balance del poder ahorita se está dando de manera muy intensa, y eso es en lo que una potencia como Estados Unidos tendría que tener la cabeza puesta. Muchas gracias. Hemos cerrado con la participación del embajador Berruga, que creo que nos ha dado una idea y una visión muy amplia, sobre todo de la estrategia de los Estados Unidos, de las cuestiones tan importantes que se ven venir. Aprovecho la oportunidad para recomendarles un libro que acabo de leer que me pareció maravilloso. Se llama The Accidental Superpower. Es de Josefina Vázquez Mota. No. Es de Seyhan. Es un especialista en geopolítica, o como podemos llamar, se llama Zeihan, Seyhan. Habla precisamente sobre cuáles son las condiciones, por qué los Estados Unidos... ¿De accidental qué? De accidental superpower. Es decir, cuáles han sido las condiciones geográficas que le han permitido a los Estados Unidos convertirse en lo que se ha convertido en un tiempo récord, ¿verdad? Hay muchas opiniones ahorita que China, la primera potencia, por favor, en primer lugar, la situación geográfica de China no es de lo mejor. Su vulnerabilidad es tremenda. Entonces, Estados Unidos goza de esta cuestión. Tiene recursos ilimitados, grandes, el transporte en Estados Unidos es vital, puertos, etc. Les recomiendo mucho este libro porque creo que abre los ojos sobre la visión que tenemos sobre los Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya llegamos a la conclusión de esto y sería importante ver cuáles son las dudas o preguntas que tienen nuestros alumnos, que las van a responder con la venia de Juan Antonio Mateos. Sí vas a responder algo, ¿verdad? Depende. Te van a hacer No me comprometas de antemano. Bueno, pues dejamos aquí abierto para que nos hagan las preguntas o que nos digan las dudas que tienen sobre las presentaciones. A ver, Bueno, Bernardo. Hablaron de una jugada de ajedrez magistral de los rusos. Me imagino que se refieren a lo de Crimea, a lo que está pasando ahorita en Ucrania. Yo creo que también hubo otra jugada magistral en el plano diplomático, en la forma en la que Rusia manejó esta situación de las armas químicas en Siria. Al final de cuentas fue Rusia el que evitó que Estados Unidos interviniese ahí. Entonces, bueno, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Hasta qué punto es este acercamiento con Cuba y este acercamiento con Irán una especie de respuesta a esta, digamos, jugada diplomática de Putin? Y a este, digamos, por decirlo así, éxito que ha tenido tanto en Crimea como en Siria. A quien la quiera responder. ¿A quién le hiciste esa pregunta? A quien la quiera responder, quien se sienta mejor preparado o más. Bueno, Esa es muy difícil. la dejamos a ti.
entonces, bueno, ándale, no nos hagamos. Si me preguntan, me gustaría que la respondiera el embajador Mateos. Si me preguntan. Dos cosas, para que no me echen otra pregunta como esta. Una muy importante. Yo creo que la visión que ha dado el embajador de Ruga estratégica es fundamental para entender algo de esto, y si no, pues es difícil poder saber cómo van las cosas. A mí me gustó mucho esta forma, desde luego Ana Luisa ya con esta precisión que siempre tiene el hablar de las cosas, y decirle que se nota que sí son del servicio exterior. Yo no soy del servicio exterior, aunque sí me anunciaron, entonces nada más aviso. Oye, pero has estado ahí por la mitad de mi vida, años, la mitad de mi vida. claro. Pero yo creo que hay aquí, voy a decir una cosa, aquí hay un elemento importante. Venía Brzezinski, siempre me ha costado mucho trabajo decir su nombre, que es uno de los, digamos, estrategas o estudiosos de este asunto. Escribió no hace mucho un librito muy interesante sobre la nueva estrategia de Estados Unidos, y donde analiza las debilidades de Estados Unidos y analiza cuál debe ser la parte estratégica en el mundo, y establece como enemigo número uno de Estados Unidos no a China, sino a Rusia. Esto es muy interesante. Sitúa a Rusia como su principal enemigo. Lo que ha pasado ahora en Ucrania, desde lo de Crimea, es que realmente está uno leyendo el siglo XIX. A los que no les gusta el XIX, que lo vuelvan a leer, porque los soldados que vinieron a México en la intervención francesa venían de sus grandes triunfos en Crimea y en Sebastopol, ¿no? De Napoleón III. Es decir, eso está desde entonces ahí. Entonces, allí sí Estados Unidos ha generado una situación y una dinámica distinta, incluso a la que Europa quería. Y aquí Europa se ve muy disminuida, puesto que le han impuesto incluso ahí la situación. Pero a mí me gustó el señalamiento de Siria. ¿Por qué? Efectivamente, la jugada diplomática que hace Rusia cuando se pone en discusión lo de las armas químicas y qué sé yo, y que ya lo quería, ya Estados Unidos estaba subiéndose al avión para ir a echar bombas, y aparece milagrosamente Rusia y dice: no, ya arreglé las cosas, vamos a sacarlas, nos encargamos, y fue el regreso de Rusia al gran tablero internacional. Yo creo que eso lo aprovechó perfectamente bien. Rusia ha estado metida allí en esa zona desde hace muchísimos siglos, no es de ayer, muchísimos siglos, y todos con los mismos pretextos de cuidar y de defender a sus sacerdotes, ¿no? En este caso a los ortodoxos rusos y su partecita en Jerusalén, que por cierto la primera vez que yo tuve el privilegio de ir a Jerusalén, al que todos deben ir alguna vez, lo hice acompañando precisamente a Enrique Berruga hace unos cuantos años. Bueno, fíjate, pero allí sí es una movida diplomática, estratégica básica. Allí han tenido, no importa que haya desaparecido la Unión Soviética, siguen teniendo una base militar en Siria. Los rusos siguen teniendo una base militar en Siria, y esa base militar, desde luego, nadie se ha acercado a atacarla, ni los islámicos, nadie se ha acercado allí la siguen teniendo. Y era una base militar que fue utilizada en varios momentos de la Guerra Fría como puntos de equilibrio o de desequilibrio, y que sigue funcionando de esa manera Siria. Y el interés ruso no es un interés económico, a ver qué le saca a Siria. Su interés es un interés absolutamente estratégico en el Mediterráneo y ahora en su política con Estados Unidos. Yo creo que efectivamente Rusia ha jugado un papel distinto ahora. Está su avance en el caso de Crimea, al retomar Crimea, lo que ha pasado en el caso de Ucrania, es realmente unas jugadas de regreso, y sí tenemos que decir, y somos, entre otras cosas, también tenemos juguetitos de estos atómicos. Yo creo que son las jugadas muy importantes que han sucedido. Y entre las cosas de los resultados, permítame terminar con esto, que no es una broma, es realmente algo que pasó como consecuencia de la participación de Estados Unidos en Ucrania y todo esto. El presidente del Parlamento de Chechenia
cuyo nombre soy incapaz de pronunciar, ¿no? Nadie. Dijo lo siguiente, que si Estados Unidos continuaba proporcionando armas letales a Kiev, capital de Ucrania, para combatir a los rusos y a los nacionalistas rusos que están en Ucrania, si eso seguía sucediendo, Chechenia suministraría armas modernas a México para resolver el estatus legal de los territorios anexionados por Estados Unidos, donde actualmente se encuentran los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. Perdón por esto, es decir, la jugada de Rusia en todo esto del registro. Quisiera agregar un poco a lo que dice sobre Rusia. Hubo un escritor en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, cuando ya se veía, pues, casi venirse en la Primera Guerra Mundial, que dijo: Rusia está condenada a ser una gran potencia. Y no lo dudo, porque para Rusia el único rival que existe en el mundo son los Estados Unidos, y eso lo ha contemplado desde mediados del siglo XIX, y tiene aspiraciones, desde luego, como lo hemos visto, imperiales. Es el último imperio multinacional que desaparece después de la Guerra Fría, cuando termina la Guerra Fría, y naturalmente tiene también su derecho, ellos consideran un derecho a su zona de influencia, y su zona de influencia inmediata pues es Siria. Ha sido su aliado durante muchísimos años, ha sido el proveedor de armas, proveedor de tecnología, de muchísimas cosas. Entonces ese problema tenía que solucionarlo de alguna manera Rusia, y a Obama no lo puede hacer. Bueno, otra pregunta. A esta otra vez. No, no es reciente. Quisiera preguntar esta vez al embajador Berruga, ¿hasta qué punto considera usted que ha sido un error soslayar a Kurdistán o a los kurdos como Yo no lo calificaría como error, es una de las injusticias quizá más grandes que hay en el mundo. Es uno de los pueblos más ofendidos, más violados en todos sentidos. Tienen la desgracia de estar ubicados geográficamente entre tres pequeños países de la zona, como son Turquía, Irán e Irak. Entonces realmente es una complicación. Y la verdad es que no han articulado, creo yo, los kurdos un mensaje hacia el mundo, como lo han hecho algunos otros que han estado buscando este tipo de reivindicación nacional. La verdad es que no se ve, por ejemplo, una semana del Kurdistán en Naciones Unidas, a diferencia del Tíbet, por ejemplo, que a pesar de que a los chinos les cae muy mal, parecen los monjes tibetanos, a lo mejor parecen un poquito más silenciosos que los kurdos, pero son más efectivos a la hora de ir a plantear sus temas internacionales. Ahora con el tema de ISIS puede cambiar posiblemente la posición de los kurdos en la parte que corresponde a Irak exclusivamente. Probablemente el Kurdistán pudiera nacer ahí porque han sido un bastión de resistencia muy importante que el mundo de una u otra forma les tiene que reconocer. Y además tienen una ventaja, que no son ni chiitas ni sunitas, son antes kurdos, y esta parte pues, deberían de aprovecharla. Pero yo no soy asesor de los kurdos, no tengo comunicación con los kurdos, no puedo decirles esto sobre los kurdos, pero me gustaría podérselos decir. Gracias. Sí. Embajador, ¿Quién está con eso? ¿me permite una pregunta, señor moderador? ¿Sí? Muchísimas gracias. Retomando el comentario del embajador Mateos, de quien el Servicio Exterior Mexicano se perdió un espléndido elemento, debió de haber pertenecido a él, sin duda. Tendría una pregunta para la maestra Ana Luisa Fares, si usted me lo permite. ¿Cuál sería la postura, si me la puede compartir, porque son temas álgidos, del gobierno mexicano ante este tema que está
discutiéndose en razón de la parte del acuerdo sobre el programa de movilidad. Bueno, ha sido... A ver, no estás muy metida. Bueno, voy a hacer una pequeña, tal vez, digresión, no sé si mis colegas embajadores estén de acuerdo. Yo creo que tenemos un problema siempre en política exterior. Siempre somos muy legalistas y muy declarativos. Y no entramos muchas veces a fondo defendiendo una postura que a veces debemos defender, ¿verdad? Yo creo que en este caso tenemos una posición hasta cierto punto neutral, puesto que tenemos relaciones con Irán, las abrimos en una embajada, hace mucho tiempo, yo precisamente fui a abrir la embajada en Irán, y creo que lo hemos dejado un poco al margen, aunque somos pues, los que propusieron la no proliferación y el Tratado Tlatelolco en esta cuestión nuclear. Y yo creo que, como dice Juan Antonio, esto del miedo de las bombas atómicas ya se pasó, ya se acabó. Ya México no participa muchísimo en la cuestión del desarme, como lo hizo en los años 60, por ejemplo, en el Comité de Desarme de 18 Naciones, y yo creo que está dejando a los Estados Unidos que empujen esta medida. El acercamiento sí nos conviene, pero no he visto yo una declaración tampoco por parte de DIF que diga vamos a apoyar esta iniciativa. Sí, no hay pero sí es un tema que tiene que ver con la posición de México tradicional de la no proliferación de armamento y desde luego favorecer la fuerza de la Agencia Internacional de Energía Atómica. También alrededor de eso es que México ha mantenido una posición, pero no hemos sido muy vocales respecto a este tema. Tampoco lo fuimos con Ucrania. Y con Ucrania. Estamos... Ese es el fondo de la pregunta. ¿Quién lo dice el embajador? Pues, nada. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta, Julio? Sí, no, entonces no afecta ni beneficia las relaciones que tendría México con Irán, o sea, no habría algún cambio. Es que tiene que ver, me parece, como una decisión política también de jugar en otras ligas, ¿no? Tiene que ver con asumirnos como una potencia media, una potencia, y en ese sentido, si tú tomas esa decisión, entonces sí tienes incidencia en problemáticas o en temas como el que está pasando en Irán. O sea, creo que no hemos decidido qué queremos ser en términos de qué tipo de país queremos ser, una potencia, porque en ese sentido pues defines tu política exterior. Mantenemos buenas relaciones con los países, en fin, con Irán, una relación pues buena, pero ya lo decía el embajador Mateos, bueno, pues hay que venderle a Irán, hay que estar mucho más cerca de Irán. Tenemos una embajada, es una embajada chiquita, pero tiene que ver con qué papel quieres jugar en el mundo y en las distintas regiones, ¿no? Pero por otra parte, en esta administración hemos abierto embajadas en Kuwait, aparte en el mundo árabe y el mundo musulmán. Tenemos ya embajada en Qatar, en Kuwait, en los Emiratos, ya hace tiempo que la abrimos. Estamos abriendo en Jordania, estamos abriendo también una embajada compartida en Azerbaiyán. Entonces, hay un elemento ahí más cercano a los países árabes, que son archienemigos de Irán. No todos, los Emiratos no son. Ese ha sido el puente de comunicación muy interesante entre Irán y el mundo musulmán en esa región. Yo creo que también eso tiene mucho que ver con ello. Podría hacer un comentario sobre esto. Es decir, yo mencioné en algún momento esta cuestión de México con Irán. Creo que los cuatro que estamos aquí sujetos a estos cuestionamientos hemos estado luchando muchos años al interior porque haya un reconocimiento de la importancia que tienen estos estados, que tienen estas regiones. No ha sido fácil, es decir, hablar de África y qué sé yo, en México, hablar del Medio Oriente es algo que a nadie le interesa. Si realmente no hay interés, como si no existiera. En el caso de los empresarios mexicanos,
desde luego, nada que vaya más allá de Austin, ¿verdad? El resto del mundo no existe. Pero también en el caso del gobierno de México ha habido algunos movimientos, digamos, formales, como de una embajada, pero realmente una política de acercamiento, una política, se habla mucho de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en algún momento que México no quiere que haya esto, que si quiere que podría participar, lo que México debe hacer es una participación mayor, y esta participación mayor no se ha manifestado con una política, con una estrategia de participar en donde está realmente lo candente. Si hay que ir a donde están las cosas reales y no mandar, ahora que ya, bueno, participamos en las misiones de paz, que no sé, pero en fin, ya mandamos a 3, ¿no? Andan por allí, uno en el Sáhara Occidental y otro no sé dónde, y en Haití. Bueno, pues es una participación que le da una fuerza vital a México en lo internacional, enorme, ¿verdad? Muy grande, muy grande. Y desde luego que le pregunten a alguien en el gobierno sobre la relación de Israel con Jordania o con la dictadura en Egipto, bueno, desde luego no hay respuestas, porque no hay una política, no hay una visión estratégica. Se habla mucho de México, repito lo que ya dije, en el mundo y en el mundo, pero si no hay una visión estratégica, si no hay una decisión de participar, si no hay una política exterior estructurada y con gentes que la trabajen, ahora sí que, como diría Zapata, la política exterior es de quien la trabaja, no de quien no la trabaja. Sí, gracias por estar. Quiero explicar algo más a ustedes. Porque ustedes seguro saben, menos del 20% de los musulmanes en el mundo hablan árabe. Por decir, yo soy Nadine Estrada, perdón, invitado por participar en Paris Gómez. Tengo 18 años en México, no soy mexicana, pero ahora, claro. En todos los corazones de todos los musulmanes del mundo es la cuestión de Palestina. No importa si eres de Turquía o de México o de Niagara Falls, Canadá, como yo. Cualquier musulmán tiene en su alma la existencia de Palestina y el futuro. Entonces, este tema une billones de personas. Y no es una cuestión nada más de los árabes, porque la verdad, como musulmán de Turquía, tengo muy poco en común con un árabe. Alguien de Kuwait, no, tenemos menos en común que una mexicana católica. Pero para nosotros estamos unidos, si somos chiitas, budistas, kurds, shiites, sunnis en el tema de Palestina. Y entonces los movimientos de Israel en negociaciones con el Congreso americano, con eso fue un golpe a todos los musulmanes, que unen todos los musulmanes del mundo en contra de. Y en mi sentido y en la información que yo leo, está haciendo la estabilización entre la relación de los Estados Unidos y los movimientos en el Middle East. Esa es mi observación. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda sobre este tema tan claro? Sobre este tema tan claro. A ver, Homero. ¿Quién tiene la pregunta? Sí. Suponiendo que se logre llevar a cabo el acuerdo y que todo sea amor y paz entre Estados Unidos e Irán, ¿la Organización Internacional de Energía Atómica de verdad tiene la capacidad para vigilar cada punto del acuerdo? Porque es un intento gigantesco tanto en recursos humanos como en financieros, llevar a cabo, o sea, vigilar que cada punto se lleve a cabo. Entonces, ¿tienen esa capacidad? ¿O quién la va a dar? Yo creo que el embajador puede contestar. Sí, el tema de inspecciones es muy complicado y no nada más un tema de capacidad, sino de acceso
por parte del país receptor. El gran tema y parte de la excusa que encontró Estados Unidos en la invasión a Irak en 2003 tuvo que ver con la participación de Hans Blix, el sueco, y con Mohammed el-Baradei, que fueron los dos inspectores en jefe. Y efectivamente el gobierno de Saddam Hussein en una larga etapa no les abría ciertos sitios. De hecho, una de las propuestas que nosotros hicimos alternativas a la invasión que estaba planeando Estados Unidos, lo de aquello de serious consequences, la famosa frase aquella de la resolución 1442, es cuando le planteamos que nosotros apoyaríamos o hasta patrocinaríamos una suerte de orden de cateo en Irak, para que puedan hacer un barrido literalmente. Que hay que entrar en esa escuela, hay que entrar. Que hay que entrar en ese cuartel militar, se puede entrar. Que no vea un sitio vedado en todo el territorio de aquí, para que pudiera la comunidad internacional cerciorarse si había o no armas de destrucción masiva o no. Caso de Irán, tendría que pasar algo parecido. Y me parece que quienes conocen mejor Irán que yo, que la estructura del Estado iraní no va a ser particularmente fácil, ni el propio territorio iraní para esto. De hecho, una de las centrífugas más grandes que tienen se descubrió apenas hace poco abajo de un monte, en el monte Mosul, ¿cómo se llama? Un monte, no recuerdo el nombre del monte, pero ya está escondido en un monte. Ahí tenían casi 1.600 centrífugas de uranio. Entonces no va a ser fácil, no va a ser fácil. Lo otro es, si tuvieran ese acceso y, digamos, los cachan, dicho a la mexicana, ¿qué pasa? Se vuelven a poner las sanciones que ya existían, se ponen más lejos que eso. ¿Qué se hace? ¿Se da un golpe de Estado? ¿Qué pasa? Y ese es un problema, yo creo que tiene fallas de origen el acuerdo no solo por la división que hay entre republicanos y demócratas en Estados Unidos al respecto, y la interferencia también del lobby israelí en Estados Unidos, pero debería estar esto al amparo de Naciones Unidas, porque de otra manera no va a funcionar. Al señor Obama le queda en todo caso 2 años de gobierno, se va y pues esto es para adelante. El acuerdo en teoría va a durar 10 años, tiene una vigencia de 10 años, pero de acuerdo a las fuentes israelíes, por lo menos los iraníes, reactivando su proceso, pueden tener una bomba atómica en 1 año. Entonces, y los menos conservadores dicen que 1 año y medio, que tampoco es como para hablarle a López Dóriga, ¿no? Entonces, pero son malas noticias en cualquier caso, pero sí es una pregunta muy pertinente, porque a la hora de la hora todo aterriza en eso, ¿se puede hacer valer o no el acuerdo? Y ese es el gran tema, y ahí la OEA tendría que tener un reforzamiento muy muy fuerte. Y yo creo que sí tendría que pasar un acuerdo de esta naturaleza, e incluso hasta para que se exhiban por el Consejo de Seguridad. El que quiera votar en contra, que vote en contra. Si lo quieren vetar los rusos, que lo veten, pero que se exhiban. Yo sí los llevaría, porque de otra manera, Rusia, eso es algo que no hemos mencionado, es un tema bien delicado. No estaban todavía terminando de negociar el acuerdo en Ginebra, cuando ya estaban vendiéndole S-300 a los iraníes. Entonces la escalada militar, no necesitamos armas atómicas para que nos maten, con eso es suficiente. Pero pues, la escalada militar puede ser a nivel convencional muchísimo más acelerada que cualquier escalada nuclear. Ese es el tema más delicado a mi juicio en estos momentos. Gracias. Porque eso no requiere verificación además. Si ellos compran ahora armamento ruso, en las cantidades que quieran, no tienen ningún problema, no hay ninguna sanción, es parte del acuerdo, es terrible. Entonces estamos viendo el juego geopolítico que hablamos de quién se apropia qué. Evidentemente Rusia es el país que tiene más interés en estrechar lazos con Irán en este momento, de las grandes potencias de las que hablábamos. Y el hecho de que estén sentados en la mesa con Estados Unidos no significa que Irán va a ser un aliado de Estados Unidos en prácticamente nada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si ya no tenemos ninguna pregunta, vamos a... Quiero más bien agradecer a nuestros invitados. Maestro, usted termina con... Sí, claro que sí. Mejor ruego, despidamos a nuestros ponentes con un aplauso, jóvenes. En nombre de nuestro rector, entregarles un reconocimiento a cada uno, les ruego un aplauso para la maestra Luisa Pérez.
Un aplauso también para el embajador Berrugas y para ustedes. Un aplauso también para el embajador Mateos. Y por último, un aplauso para nuestro amigo el embajador Héctor Cárdenas. Tengan buenas tardes, hasta luego.